Muy bien. Bueno, antes de ir a la escritura, antes de ir a la palabra con la cual quiero partir este mensaje, quiero recordar un poquito lo que hablamos el domingo pasado. La palabra del domingo pasado se llamaba ¿de verdad quieres seguir a Cristo? ¿De verdad quieres seguir a Cristo? Y la palabra de hoy se llama privilegios y beneficios de ser un verdadero discípulo. Privilegios y beneficios de ser un discípulo. Entonces, el domingo pasado les hablé del llamado de que Jesús hizo hacia Pedro. Estaba el Señor Jesús predicando, enseñando la palabra desde la barca de Pedro. Y entonces, cuando terminó, Jesús va a donde Pedro y le dice, Pedro, echa otra vez las redes, porque no habían pescado nada. Y Pedro le dice, pero Señor, no pescamos en toda la noche, estuvimos bregando toda la noche y no conseguimos nada. Pero él le dice, en tu palabra yo echaré la red. Y entonces Pedro viene y echa la red y luego ya no la podían sacar porque estaba totalmente llena de peces. Y entonces Pedro se asombra y le dice, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Entonces Jesús le dice luego, Simón, no temas, desde ahora estarás pescando hombres. Y dice la palabra, y llevando las barcas a tierra, dejando todas las cosas, lo siguieron. Y entonces vimos cómo Pedro y sus compañeros se convirtieron en verdaderos discípulos del Maestro de Jesús porque dejaron todas las cosas y siguieron al Maestro. Lo dejaron totalmente todo, absolutamente todo. Su negocio de pesca lo dejaron y comenzaron a seguir a Jesús. Y vimos entonces también que al día de hoy las iglesias están llenas de creyentes, pero vacías de discípulos. Iglesias llenas de creyentes, pero vacías de discípulos. ¿Y qué es lo que diferencia a un discípulo de un creyente? Lo que diferencia a un verdadero discípulo de alguien que solamente es un creyente es el compromiso. Es el compromiso. Y vimos entonces que un discípulo, le voy a repasar los 5 principios básicos de un verdadero discípulo. Número 1, un discípulo es una persona que vive continuamente según la palabra de Jesús. O sea, es una persona que pone en primer lugar lo que Jesús ha dicho, lo que Jesús nos ha enseñado, lo que Jesús nos ha ordenado y que está dispuesto a obedecer a Jesús, no importando cómo se sienta. No es una persona que sigue solo ocasionalmente las palabras del maestro, sino que son personas que se comprometen a llevar hasta el fin sus enseñanzas de una manera disciplinada. Fíjese que la palabra discípulo viene de disciplina. Entonces, un verdadero discípulo es aquel que disciplinadamente sigue las enseñanzas de Jesús. Número 2, vimos que un discípulo es una persona que confía su vida completamente al Señor. Que Jesús tiene el derecho de exigir esto porque Él entregó su vida por nosotros. Entonces, los verdaderos discípulos son gente que confía su vida completamente al Señor. Número 3, un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús. Y entonces hablamos acerca del fruto del Espíritu, de cómo cuando nosotros llevamos una vida de comunión genuina con el Maestro, nosotros comenzamos a producir en forma natural el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu que se desarrolla. Y les comenté también de que cuando un árbol tiene demasiada savia, el resultado natural es el fruto. Entonces el fruto nunca es forzado. El fruto es algo que ocurre de manera natural en mi vida cuando yo estoy en comunión con Jesucristo, cuando permanezco en Él. Amén. Y leímos Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él,
Este produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y número 4, la cuarta característica de un discípulo es que un discípulo es uno que está comprometido con un amor incondicional y de sacrificio por otros. Vimos lo que es el amor ágape, el amor desinteresado. Ese es el amor de Dios. Es un amor desinteresado. Es un amor que da sin esperar nada a cambio. Y los verdaderos discípulos debemos ser gente así, que damos sin esperar nada a cambio. Damos porque queremos ministrar, porque queremos servir. Damos no porque queremos ser vistos, ni estar en una plataforma, sino que damos para otros con un amor desinteresado. Y número 5, un discípulo es uno que está dedicado al cumplimiento de la comisión de Cristo. Y vimos que la meta de nuestro discipulado debería ser la de ganar otros discípulos, no solo convertidos, porque los convertidos cambian de opinión, pero los discípulos siguen a su maestro. Amén. Qué tremendo es esto. Cuando nosotros logramos que los creyentes se conviertan en discípulos, entonces esa gente es comprometida. Esa gente le da para adelante. Esa gente, no importa lo que pueda estar ocurriendo en su vida, siempre está trabajando en la obra del Señor. No renuncia a lo que se le entrega. No deserta a lo que se le encarga, sino que siempre está trabajando en la obra del Señor. Siempre sabiendo que todo lo que hace para el Señor no es en vano. Muy bien, entonces ahora entramos ya de lleno a lo que es la palabra para este día. En Mateo capítulo 19, verso 27 al 30. Mateo 19, 27 al 30. Dice la palabra, aquí está Pedro otra vez hablando. Recuerde que la semana pasada hablamos cuando Jesús le dice a Pedro, yo te haré pescador de hombres, y Pedro lo deja todo. Y aquí en Mateo 19, del 27 al 30, dice la escritura, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Versículo 28, y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Entonces fíjese que aquí Pedro le está recordando al Señor Jesús lo que ocurrió algunos años atrás. Dice la palabra, lo que leímos el domingo pasado, es que Pedro y sus compañeros, dejando todas las cosas, lo siguieron. Y acá está el apóstol Pedro ya recordándole al Señor Jesús y le dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y entonces el Señor Jesús le dice que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono, ellos también se van a sentar en tronos y van a juzgar las 12 tribus de Israel. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, la recompensa de haberlo dejado todo es autoridad. La recompensa de haber dejado todas las cosas por causa de mi nombre y de mi reino es que ustedes van a recibir autoridad. Y además el Señor Jesús dice que todo el que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, tierras, heredades, por su nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces fíjese que cuando el Señor Jesús nos dice, quiero que lo dejes todo para que te hagas mi discípulo, Él no nos dice, quiero que lo dejes todo y no te doy ninguna garantía. No, sino que Él nos dice, hay privilegios y hay beneficios que tú vas a adquirir cuando te comprometas a ser
un verdadero discípulo. Pero quiero que note esto. Esto es para los verdaderos discípulos. A veces la gente se frustra porque lee promesas de Dios en la Escritura que no se cumplen en su vida. Pero ojo, las promesas son para aquellos que realmente se comprometen con Jesús. Las promesas no son para aquellos que viven un evangelio light. Las promesas no son para aquellos que un día sí y un día no. Un año sirven al Señor, al otro año ya no lo sirven, se descarrían. Un día dicen, Señor, envíame a las naciones, yo estoy dispuesto a darlo todo por ti, yo estoy dispuesto a sufrir por la causa, pero al otro día ni siquiera se pueden levantar de la cama para bendecir a una persona o para predicarle al vecino. Dicen, Señor, envíame a la India a predicar, pero no son capaces de predicarle al indio que vive al lado suyo en su casa. ¿Me está entendiendo? Entonces hay privilegios y beneficios de dejar todas las cosas y seguir al maestro, pero esto es para los que son verdaderos discípulos. Y hoy quiero comentarle algunos de los privilegios de ser verdaderos discípulos. Número 1, el verdadero discípulo es llamado y escogido por Dios. Hace 2 domingos atrás también le hablé de esto, Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. La versión Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, debido a su buena voluntad. Entonces, amados, un gran privilegio es que hemos sido llamados y escogidos por Dios. Llamados y escogidos por Dios. Entonces, usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier hijo de vecino. Usted ha sido llamado y escogido por Dios. Ha sido predestinado, es decir, ha sido destinado de antemano para una misión, para un propósito que Dios tiene para su vida. Eso es lo que les espera a los que son discípulos. Segundo privilegio, escuche, Jesús es su Salvador. Murió en la cruz para que sus pecados pudieran ser perdonados, haciéndole aceptable a Dios. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Como discípulos, nunca nos debemos de olvidar de que Jesús murió por nosotros. ¿Sabe que a medida que avanzamos en el Evangelio, frecuentemente nos acostumbramos a verdades que son tan grandes y tan poderosas? Y ya para nosotros el ser discípulos o ser creyentes es algo tan natural que olvidamos que nuestros pecados han sido perdonados. Nos olvidamos de que Jesús es nuestro Salvador. Lo damos por cierto, pero así es como si lo tomáramos livianamente. Y debemos de recordar eso. Jesús es nuestro Salvador. Cristo murió por nosotros. Amén. Otro beneficio del ser discípulos es que Dios es nuestro Padre, con el que tenemos una relación personal. Por tanto, ahora somos hijos de Dios y somos parte del reino de Dios. Gálatas capítulo 4, versos 6 al 7 dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Mire qué tremendo. Somos hijos de Dios, no somos esclavos, somos hijos. Y como somos hijos, somos herederos de Dios. Eso es un privilegio, eso es un beneficio
que solamente los hijos de Dios podemos disfrutar. Otro beneficio. Nos ha sido dada vida eterna. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Qué preciosa palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Escuche, no es que algún día tendremos vida eterna, no. Dice la palabra, tiene, tiempo presente. Ahora ya tenemos vida eterna. Dice, y no va a juicio. Escuche, todo ser humano debería ir a un juicio después de su muerte. Todo ser humano tiene que rendir cuenta delante de Dios. Pero mire lo que dice la palabra, nosotros no vamos a juicio, sino que hemos pasado de la muerte a la vida. O sea, el sacrificio de Jesús es tan grande que luego usted y yo ni siquiera vamos a juicio para determinar si vamos a la condenación eterna o a la vida eterna. Nos saltamos el juicio, porque el sacrificio de Jesús nos ha hecho perfectos una vez y para siempre. Hemos pasado de muerte a vida. Otro beneficio del verdadero discípulo, el Espíritu Santo vive en él, dándole poder para testificar de su vida nueva en Cristo. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esta promesa es para los que son discípulos. Los que son discípulos reciben autoridad. Los que son discípulos reciben poder. Los que son discípulos comprometidos con el Señor son aquellos que reciben una impartición del Espíritu Santo que los capacita para ser testigos. Un testigo es alguien que ha visto algo. Cuando nosotros somos testigos de Jesús es porque hemos visto el poder de Jesús operando. Hemos visto que cómo Jesús sana, cómo Jesús restaura, cómo Jesús levanta al caído, cómo Jesús restaura matrimonios. Y nosotros somos testigos de eso y tenemos que testificar de lo que Cristo hace. Amén. Otro beneficio, otro privilegio. Tenemos paz con Dios. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahora ya no estamos más en discordia con Dios. El verdadero discípulo sabe que camina en libertad. El verdadero discípulo sabe, tiene la certeza. Mire, si hay algo que diferencia al creyente del discípulo, es la certeza, es la seguridad. El creyente nunca está seguro de si en verdad sus pecados han sido perdonados. Nunca está seguro de si tiene o no tiene vida eterna. Nunca está seguro de si tiene o no tiene paz con Dios. Siempre el creyente se está preguntando, ¿será que soy aceptable a Dios? ¿Será que Dios realmente me ama? Pero eso es porque como nunca ha cruzado la línea de ser un creyente a ser un discípulo, nunca tiene la seguridad, nunca tiene la certeza. En cambio, el discípulo que ha dejado todo para seguir a Jesús, Dios le da la certeza, Dios le da la seguridad de la salvación, de la fe, del Espíritu, de tener paz con Dios, etcétera, etcétera. El siguiente beneficio es que nada puede separarlo del amor de Dios. Escuche.
Romanos 8, 38 al 39. El apóstol Pablo escribe y dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué tremendo. El que es verdadero discípulo tiene revelación de que nada lo puede separar del amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Entonces, lo que separa al creyente del verdadero discípulo es una seguridad de que es hijo, de que es amado, de que es perdonado, de que es salvo, de que tiene vida eterna, de que el Espíritu Santo lo ha empoderado, de que nada lo puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que lo ha dejado todo para seguir a su maestro. Pedro le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué es lo que recibimos a cambio? Y el Señor le dice: autoridad. El Señor le dice: van a recibir 100 veces más de lo que hayan dejado, y la vida eterna. Qué tremendo. Entonces Pedro caminaba en seguridad. Los apóstoles, es por eso, amado, que ellos fueron capaces de hasta dar su vida por el evangelio. Por eso es que no tenían miedo. Mire, hoy día los creyentes tienen miedo del COVID. Tienen miedo a morir. Tienen miedo a enfermarse. A Pedro el COVID no le hacía ni cosquillas. A Pablo tampoco, y a ninguno de los apóstoles que dieron su vida por su maestro, porque ellos sabían que había algo mayor. Sabían que había algo mayor. Ahora escuche, un verdadero discípulo es una persona que tiene responsabilidad. Una persona que ha decidido seguir a Jesús. Que no ha decidido en base a una emoción, sino que en base a una determinación de su voluntad. Un verdadero discípulo es una persona que constantemente se está preguntando: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Aquellos que quieran tomar su discipulado seriamente se harán esta pregunta y otras similares en toda situación que se presente ante ellos. Es un pacto que todo cristiano necesita hacer entre él y Jesús. Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? O sea, un verdadero discípulo es responsable, toma responsabilidad, porque sabe que está representando a su maestro y todo el tiempo se pregunta: ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esta otra situación? Y entonces, cuando estamos perplejos, le podemos pedir al Espíritu Santo y decirle: Espíritu de Dios, muéstrame qué haría Jesús en mi lugar. Y el Espíritu Santo te contestará si genuinamente quieres saber lo que a Él le agrada. Hay gente a la que el Espíritu Santo no le responde porque el Espíritu de Dios dice: ¿para qué le voy a responder si luego va a hacer lo que Él quiera hacer? ¿Te has preguntado por qué muchas veces el Espíritu Santo no te responde a lo que le estás preguntando? ¿Y sabes por qué es? Porque muchas veces ya hemos decidido en nuestro corazón lo que vamos a hacer, y el Espíritu Santo no va a perder su tiempo contestándonos. Entonces, Él nos contestará si genuinamente queremos saber lo que a Él le agrada. ¿Y sabes cómo tú puedes saber qué haría Jesús en tu lugar? Cuando tú lees la palabra, cuando lees la Escritura y ves
la enseñanza, las acciones de Jesús, entonces ese conocimiento va a aumentar en ti la habilidad de saber lo que haría Jesús en cualquier situación. ¿Quieres saber cómo Jesús actuaría en tu lugar? Lee los evangelios, lee las cartas de Pablo, lee ahí lo que nos es revelado. ¿Sabe que a veces la gente tiene una imagen o se ha creado un Jesús que no es el de la Escritura? Pero para saber cómo Jesús actuaría, debemos de ir a la palabra del Señor. Debemos ser gente que toma una decisión firme. Escuche, un discípulo necesita tomar una decisión firme de hacer lo que haría Jesús. De otra forma se conformará con menos de lo mejor de Dios para él y continuará entristeciendo a su Señor. Entonces tenemos que tomar una decisión firme de hacer lo que haría Jesús. Decisión firme. Escuche. Nuestra decisión de seguir a Jesús no es una respuesta emocional al Evangelio, sino un acto categórico de la voluntad. Escuche, las decisiones no realizadas en la vida real son de poco valor. Usted no sabe cuántas veces he visto gente diciendo, Señor, yo te seguiré, Señor, yo te voy a obedecer. Usted no sabe cuántas veces muchas personas han venido a mí diciendo, pastor, yo estoy contigo, pastor, lo que usted diga, yo lo voy a hacer. Y después desertan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están dando una respuesta emocional al Evangelio y no un acto categórico de la voluntad. Entonces, el verdadero discípulo es aquel que no toma decisiones basados en la emoción del momento, sino que da pasos categóricos de voluntad. Escuche, habrá momentos en los que necesitarás someter algunas decisiones importantes a los que están en autoridad espiritual sobre ti. Si genuinamente quieres la voluntad de Dios en tu vida, no necesitas temer el hacerlo, porque los discípulos no han de actuar en independencia, sino que han de ser personalmente responsables ante el Señor por sus acciones. Debemos ser gente responsable. El verdadero discípulo sabe que sobre él hay una autoridad espiritual que Dios le ha dado y no hace nada, no toma decisiones en independencia de esa autoridad espiritual, porque la palabra dice que toda autoridad es puesta por Dios. ¡Wow! Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os pastoreen con ciencia y entendimiento. La versión Nueva Biblia Viva dice, y les daré líderes bien probados, que los guíen con sabiduría y comprensión. Qué tremendo es cuando nosotros recibimos o aceptamos la autoridad de un hombre, de Dios, sobre nuestra vida. Es tremendo. ¿Y sabe qué? Eso trae tanto beneficio porque me enseña a caminar en autoridad. Todo hombre de autoridad debe caminar sujeto a su autoridad. Es tremendo. ¿Y sabe que una vez estaba con un amigo que es pastor y me dijo lo siguiente: hay 4 razones para que las personas se vayan de una iglesia. Solamente hay 4 razones por las cuales una persona se puede ir de una iglesia. Porque escuche, la palabra dice, os daré pastores según mi corazón. Y cada vez que yo considero que el pastor que Dios me ha dado no es el correcto, estoy incurriendo en rebeldía delante del Señor. ¿Cuándo usted puede irse de una iglesia? Escuche, le voy a dar las razones. Número 1, falla moral de tu pastor. O sea, esto es que el siervo de Dios que te pastorea caiga en adulterio o inmoralidad. Si eso fuera el caso,
en esta iglesia que no lo va a hacer. Entonces, usted puede decir, yo me voy de aquí. El siervo de Dios perdió la autoridad. Segunda razón, abuso de autoridad, maltrato psicológico, manipulación y control. Cuando usted vea eso en una iglesia de parte del pastor, del hombre de Dios que Dios ha puesto ahí, usted puede irse. Cuando hay abuso de autoridad, maltrato psicológico, manipulación y control. ¿Cuándo más usted puede tomar una decisión, por ejemplo, de irse de una congregación? Cuando hay una falla moral, falla del pastor en el área de las finanzas. Esto es, que tu pastor esté robando y enriqueciéndose a costa del ministerio. Si usted ve eso en una iglesia, usted puede salir de una iglesia, de una congregación. Y la cuarta razón por la cual usted puede irse de una iglesia es por su propia rebeldía. Es por su propia rebeldía. O sea, es cuando usted toma la decisión en base a su propia opinión de desertar de una congregación. Tremendo. Por eso la Escritura dice, y os daré pastores conforme a mi corazón, que os pastoree en conciencia y entendimiento. Ya vamos casi terminando. ¿Cuáles son los beneficios de ser verdaderos discípulos? Vimos los privilegios de ser verdaderos discípulos. ¿Cuáles son los beneficios de ser verdaderos discípulos? Número 1, habrá cambios para bien en tu actitud hacia la gente, el dinero, los negocios y la responsabilidad social. O sea, cuando tú eres un verdadero discípulo, en tu vida hay cambios para bien. ¿Por qué? Porque tú permites ser moldeado, ser guiado. Número 2, segundo beneficio, experimentarás la purificación de tu vida para que muchos pensamientos, actitudes y acciones negativas que sean inconsecuentes con la vida de Jesús sean quitados. Cuando tú decides ser un discípulo, tu vida comienza a ser purificada por Dios. Él empieza a sacar rebeldía, Él empieza a sacar soberbia, Él empieza a sacar pecados, Él empieza a sacar todo lo que te contamina. Tu vida comienza a ser purificada cuando eres un verdadero discípulo. Número 3, recibes una fe sobrenatural. Jesús nunca actuaría en incredulidad. Entonces, cuando tú deseas actuar como Él, como Jesús, Él te dará la fe para hacerlo. Y cuando tengas dudas, tú puedes confesar tu falta de fe y tu incredulidad al Señor, y Él te perdona y te vuelve a llenar de fe. Otro beneficio, el amor gobernará tus acciones, palabras y actitudes. O sea, te volverás más dispuesto a perdonar, tendrás mayor compasión por los necesitados y te preocuparás más por los perdidos. O sea, el amor deja de ser un concepto. El amor deja de ser una idea abstracta. Cuando tú pasas de ser un creyente a un discípulo, el amor comienza a ser parte de tu estilo de vida. Te mueves en amor, gobiernas tus acciones, tus palabras y tus actitudes con amor. Otro beneficio de ser verdadero discípulo, heredamos todo lo que Cristo hereda de Dios. ¡Qué tremendo! O sea, tú no renuncias a todas las cosas sin ninguna garantía, sino que renuncias a todo para recibir la herencia que Dios le da a Cristo. Romanos 8:17 dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Sabe que yo antes no podía entender esta palabra? Decía, pero ¿cómo, Señor? Si vamos a ser herederos de una gloria tan grande.
pero también vamos a participar de tus sufrimientos. No entendía la relación entre gloria y sufrimiento. Pero ¿sabe lo que entendí? Es que cuando tú eres un verdadero discípulo, empiezas a sufrir. No porque te pasen cosas malas, no porque estás sufriendo, porque estás predicando el evangelio y tu familia te rechazó, y no tiene que ver con eso. ¿Sabe de qué sufrimiento está hablando? Está hablando de que cuando tú te conviertes en un verdadero discípulo, tú empiezas a sufrir por la gente. Tu corazón empieza a llenarse de una compasión y de un pesar por los perdidos. Tú empiezas a sufrir cuando los demás no crecen. Empiezas a sufrir cuando los demás desertan. Empiezas a sufrir cuando los demás no quieran recibir corrección. Empiezas a sufrir. Pablo decía, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el sufrimiento del cual está hablando acá. Tú empiezas a sufrir y empiezas a orar, Padre, que la iglesia madure. Señor, que la gente pueda ser formado Cristo en ellos. Señor, que se conviertan de verdad. Padre, que dejen la fornicación. Padre, que dejen el adulterio. Señor, que dejen la pornografía. Que se vuelvan a Jesucristo con todo el corazón. Ese es el sufrimiento del cual yo te estoy hablando en este instante. Escucha, incluso cuando la obediencia resulta costosa, no serás el perdedor, porque Dios siempre, siempre devolverá muchísimo más de lo que le ha dado, tanto en esta vida como en la eternidad. No importa lo que tú des, siempre Dios te va a devolver muchísimo más de lo que tú le des a Él. Por eso dice la palabra, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, la única manera de hallar la verdadera vida y el verdadero propósito de Dios para nosotros es cuando perdemos lo que nosotros queremos para ganar lo que Él quiere. Marcos 10:29 dice, Jesús dijo, de cierto os digo, no hay quien haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre o padre, o hijos o tierras, por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, el Señor cuando nos dice, déjalo todo por mí, Él también nos dice, te lo voy a dar todo multiplicado. Pero hay algo que va a ocurrir. Te van a perseguir. Te van a perseguir. Y esa persecución es cuando otros hablan mal de ti. Es cuando juzgan tu corazón de manera incorrecta. Es cuando te desprecian. Es cuando no te escuchan. Es cuando te rechazan por ser un hijo de Dios, por ser un siervo de Dios. Lo vamos a dejar hasta aquí. Quiero terminar con lo siguiente. Si tú tomas tu discipulado en serio, esto es, si tú cruzas la línea de ser un creyente a transformarte en un discípulo, si tú haces esto,
estarás buscando primero el reino de Dios y su justicia. Y puedes tener confianza en que Dios guardará su promesa y proveerá para toda necesidad, como lo hizo con Jesús. Cuando tú cruzas la línea y decides, yo no voy a ser solamente de los que son creyentes. La iglesia está llena de creyentes. Yo decido ser un discípulo. El día que tú tomes esa decisión, sin volver atrás, tú vas a comenzar a entrar en tu propósito. Vas a comenzar a entrar en tu llamado. Vas a comenzar a entrar en el destino que Dios había predestinado para ti desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú decidas dar ese paso y decir, Señor, yo me comprometo contigo, mi vida es tuya, voy a servirte, voy a amarte, no importa el costo. Ese día algo va a cambiar dentro de ti, te lo aseguro. Te lo aseguro. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, he predicado tu palabra. Dios mío, es tan fuerte cuando somos confrontados por la Escritura. Tu palabra dice, ninguno que puso la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor, en esta hora en que muchos de nosotros hemos puesto la mano en el arado, no nos permitas mirar hacia atrás. Padre, yo reconozco delante de ti que han habido ocasiones en que he querido mirar atrás, en que he querido volver a las redes, volver a pescar pescados, volver a mi oficio natural. Te pido que me perdones, Señor. No quiero ser calificado como no apto para el reino de Dios. Y quiero pedirte por todos mis amados que han escuchado esta palabra. Queremos ser tenidos por dignos de tu reino. Yo no sé cuántos en esta mañana han sentido en su corazón, o mejor dicho, han tomado la decisión en su voluntad de pasar de ser creyentes a discípulos. Bueno, si esa es tu condición, te invito a que ores conmigo esta oración. Repite conmigo ahí donde estás. Padre Celestial, en esta mañana he sido confrontado por tu palabra. Yo no quiero ser más solamente un creyente. A contar de hoy, tomo la decisión en mi voluntad de ser un verdadero discípulo. Dios mío, yo renuncio a mi vida natural. Así como Pedro un día decidió dejar las redes para convertirse en un pescador de hombres, yo también decido dejar todo aquello en esta vida que me impide ser un verdadero discípulo tuyo.
Señor, lávame con tu sangre. Perdona mis niñerías. Perdona mi incredulidad. Perdona mi falta de convicción. Pero hoy yo tomo una decisión de ser un discípulo de verdad. Dame la gracia para poder resistir. Dame la gracia para seguir adelante. Dame la gracia para serte fiel hasta el final. Lléname con tu Espíritu Santo para ser un testigo efectivo. Dame la autoridad y el poder que has prometido para tus discípulos. Y permíteme extender el reino de Dios donde quiera que yo vaya. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo oro por todos aquellos que hoy han tomado esa decisión de dejar de ser parte de la multitud de creyentes para convertirse en discípulos de Jesucristo. Les bendigo en esta hora. Padre, ruego que tu gracia, tu amor y tu favor se manifiesten en sus vidas para que puedan realmente ser lo que han decidido en su corazón. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados, hemos llegado al final de esta transmisión de día domingo. Espero que usted haya sido bendecido por la palabra, que haya sido edificado, instruido y que haya tomado una decisión en su corazón de cambiar. El evangelio es un evangelio de arrepentimiento continuo, de renovar la mente todo el tiempo para seguir hacia adelante y lograr alcanzar el llamado que el Señor nos ha hecho. Amén. Levante su mano donde usted está. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo. Señor, hermano, declaramos en el nombre de Jesucristo una semana de bendición, de victoria, de nuevos comienzos, de salud, de prosperidad en todas las cosas, Padre. Señor, bendícenos. Quiero rogarte que nos bendiga, Dios mío. Derrama tu bendición, declara tu bendición sobre tu pueblo, papá. Que seamos llenos de tu presencia y de tu amor. Gracias, papito amado, te bendecimos, te honramos, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados. Recuerde todas las actividades de esta semana y el domingo a las 11 tenemos otra vez nuestro servicio general. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho. Les amo a todos. Un abrazo. Bendiciones.